Hola, buenos días. Se me escucha, ¿no? Bueno, pues buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias a CUNEF y al Instituto de Banca y Finanzas por organizar mesas de debate tan interesantes como la que tenemos hoy y por invitarme a participar en la apertura. La verdad que el título de la sesión, Oportunidades y riesgos del sector financiero no bancario, pues creo que es un título muy oportuno por la situación actual de los mercados y los acontecimientos recientes que hemos tenido. Me gustaría empezar un poco centrando la parte más conceptual, que es el shadow banking, y como sabéis, pues el Financial Stability Board define la banca en la sombra como la intermediación crediticia en la que intervienen actividades y entidades fuera del sector bancario más tradicional. La verdad que es una actividad financiera que no ha parado de crecer y en la actualidad cuenta o representa, tiene un tamaño de 240 billones españoles, trillions en inglés, y esto supone casi la mitad de los activos financieros globales. Aquí hemos visto, según el último informe del FSB publicado recientemente, bueno, lo que le dice es que no ha parado de crecer y en particular en el año 2021 pues había mucha entrada de capital, fundamentalmente pues, fruto de la recuperación de ese año 2021 y especialmente con vehículos de inversión colectiva, quizás también muy unido a todo el desarrollo de las dos transiciones que tenemos en marcha, ¿no? La transición digital y la transición verde. La actividad de la banca en la sombra no es, digamos, peligrosa per se, sino que es un complemento muy importante a toda la labor de intermediación financiera que hace la banca. Es verdad que tiene un peso muy relevante, especialmente en algunas jurisdicciones, por ejemplo, Estados Unidos. Incluso también pues, se ha ido incorporando medidas que gestionen esta interconexión de la banca tradicional con la banca en la sombra, por ejemplo, pues con medidas que permitan incorporar en el cálculo de las entidades sistémicas globales esta exposición a la actividad financiera no bancaria, o con, incluso hay quien propone que se debería también incorporar algún tipo de medida macroprudencial, ¿no?, para abordar estos riesgos. Debido a la situación actual, a mí sí que me gustaría dedicarle unas palabras a cómo está el sector bancario español y, bueno, ante la coyuntura de mercados internacionales, pues los bancos españoles están muy bien preparados para afrontar estas turbulencias financieras internacionales, ¿no? La verdad que tenemos un modelo de negocio de banca comercial minorista geográficamente muy diversificado y, de hecho, más del 40% de los beneficios de la banca española proceden de fuera de España. Tenemos una probada capacidad de gestión. Yo creo que aquí pues, la banca española tiene mucha tradición, tiene equipos muy cualificados, lo ha hecho en el pasado, esta gestión de crisis, y lo va a seguir haciendo. También la estructura del balance es muy sencilla, clara y equilibrada en términos de instrumentos y de plazos, ¿no? Por el lado del activo, pues fundamentalmente es crédito a empresas y hogares, más del 50%, un 15% es efectivo y depósitos en los bancos centrales y un 15% es deuda pública. Y por el lado del pasivo, pues igualmente tenemos una base de financiación muy estable, ¿no?, con más del 55% de depósitos, de los cuales el 66% está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos, es decir, de este 66%, el 75% son depósitos de hogares, ¿no? Por tanto, pues oye, ahí hay mucha estabilidad. Luego tenemos una banca solvente y que parte de una situación de fortaleza de capital, con un capital que ha ido creciendo y además que de forma recurrente la banca española es de las que menos capital consume en los stress test de la EBA, lo cual, bueno, pues hace que esté muy bien preparada para estas situaciones de escenarios de estrés severo. También creo que otra fortaleza son los resultados año a año por encima de la media de la Unión Europea, tanto medido por ROA como por ROE, ¿no? Y yo creo que aquí además, la parte más recurrente de la cuenta de resultados, que es el margen de intereses, tiene uno de los pesos más elevados de la UE.
Igualmente, tenemos una elevada eficiencia, también de las mayores de Europa, con un 47% y, por tanto, muy inferior y, de nuevo, es una buena muestra de la buena gestión que hace la banca española pues de toda su estructura, ¿no? Y, igualmente, una cómoda posición de liquidez, con ratios de corto y de largo muy por encima a lo que exige el supervisor, y además con una posición neta larga con el Banco Central Europeo con más de 120.000 millones de euros. En definitiva, creo en fin, que podemos afrontar con confianza esta situación de turbulencias, porque realmente la banca española pues cuenta con una situación de solidez y de solvencia. Y también diría que ha sido capaz de un poco navegar esta última década de tipos de interés muy reducidos, incluso negativos, y que ahora, pues, en el proceso de normalización de la política monetaria, básicamente lo que hace con estos resultados recurrentes es reforzar ese capital para tener esa solidez y poder dar el préstamo a la economía, a los hogares y a las empresas en un momento de incertidumbre. Pero la jornada de hoy es sobre todo para hablar, seguro que los ponentes hoy nos comentan también sus visiones sobre el sistema bancario español, pero la jornada de hoy es para hablar de esta otra actividad financiera fuera de la banca, ¿no? Y aquí, bueno, pues yo creo que cuestiones que son importantes abordar está, por un lado, el conocimiento, como decía, del tamaño, la complejidad y la interconexión, pero también cuál es el marco regulatorio más adecuado, ¿no? Aquí hay mucho debate si debe ser una regulación por entidad, una regulación por actividad, una combinación de ambas, quizás especialmente referido a toda la actividad financiera que pueda venir del mundo de las Big Tech, si los supervisores tienen los instrumentos necesarios. Y bueno, yo simplemente la pregunta que dejo en el aire para el panel es si con todo este marco regulatorio y supervisor tan estricto que tenemos para la banca, estamos bien preparados para los riesgos que se puedan estar generando fuera de la banca más tradicional. Estoy segura que vamos a tener una jornada muy fructífera, con interesantes conclusiones, así que muchas gracias a todos. Bueno, yo no voy a robar mucho tiempo, solamente quería, por un lado, daros las gracias, obviamente, primero a los panelistas por estar aquí con lo complicado que está el entorno, y a todos vosotros también por participar, ¿no? Por estar con nosotros. El Instituto Español de Banca y Finanzas, la idea es que tengamos reuniones y pues, seamos capaces de montar un network lo más continuo posible para discutir de temas asociados a banca, a finanzas, con mi sesgo económico e incluso economía, que podamos discutir de los temas en foros y poner en común las visiones desde profesionales del sector, el mundo académico o instituciones que están fuera del sector, ¿no? Banco de España, Banco Central Europeo, los consultores, etcétera, ¿no? Para mí es un lujo poder presentar este panel. Diré solamente una cosa antes, ¿no? Es, como economista, cuando pensamos en el nombre, en cómo hacer este primero no, porque ya se han hecho muchos y muy buenos de la mano de Santiago anteriormente, pero ahora junto con Santiago, pensando exactamente cuál era el tema del momento, pensamos, oye, pues instituciones financieras no bancarias es el tema del momento, porque con la subida de las tasas de interés, ¿dónde podemos ver un riesgo? ¿Dónde va a haber cambios? ¿De qué es de lo que no sabemos suficiente? Y sobre todo, unas subidas muy agresivas y mucho mayores de lo que esperábamos. Dijimos, va a haber sorpresas. Ahora, yo diría que lo que no esperábamos es que el primer afectado fuera un banquito californiano, ¿no? Y el segundo afectado fuera un gran banco suizo, es decir, muy, muy grande y muy, muy pequeño. Eso sí que no lo esperábamos, ¿no? Entonces, yo voy a abrir un poco el debate más allá, es decir, por favor, es verdad que los temas son muy diferentes. El SVB, ¿no? El Silicon Valley Bank, seguramente un problema de gestión, pero yo diría que también de supervisión, ¿no? El Credit Suisse, bueno, digamos que era un animal que ya estaba algo herido, ¿no? Y cuando un animal está herido en la jungla ya sabemos lo que puede pasar, ¿no? Sobre todo cuando hay hambre. Y en ese sentido,
yo creo que es mucho más interesante todo lo que está pasando, ojalá no fuera tanto quizá, pero por favor, sentiros con confianza para abrir el tema también a incluir que esto que está pasando cambia la regulación, cambia las perspectivas, hay que mirar más allá de lo tradicional en términos de instituciones financieras no bancarias, o afecta esto y cómo afecta a las distintas decisiones. Y con eso ya termino. Tenemos el placer de tener a Miri Barreira, muchas gracias por participar de Thinking Heads como moderadora del panel, y luego pues Ángel Estrada, director general del Banco de España, José Luis del Río, del CEO de Arcano Asset Management, muchas gracias, y Santiago Fernández de Lis, de BBVA, el director de regulación, con lo cual tenemos una visión bastante completa y obviamente la idea es que cada uno de ellos intervenga una presentación corta e introductoria, luego haya, si queremos, un debate entre ellos y entre nosotros, es decir, que cualquier pregunta que tengáis, por favor, preparadla y así podemos hablar entre ellos. Yo siempre digo que en estos debates a veces de la sala deben venir comentarios, no necesariamente preguntas, y a lo mejor las preguntas pueden venir desde los ponentes hacia el resto, ¿no? Decir, oye, tal, puede decir que no es una cuestión de dar complexiones, pero sí que es un buen momento para afianzar las diferencias existentes entre lo que ha pasado o lo que está pasando y la fortaleza que tenemos en el sistema también bancario europeo, ¿no? Que yo creo que estamos bastante mejor. Nos ha costado por regulación y por supervisión, pero bueno, cuando las cosas van mal es cuando de verdad te merece la pena el haber hecho el trabajo, ¿no? Y con eso ya, Miri, la palabra es tuya. Muchas gracias. ¿Se me oiga? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia hoy aquí en esta mesa redonda. Quiero dar las gracias muy especialmente a María Bascal, directora general de AIB, y a Manuel Balmaceda, director del Instituto de Banca y Finanzas, porque además nos han dejado dos preguntas en el tintero muy interesantes y quiero que los ponentes sepan que me las he apuntado y espero que tengamos luego ocasión de compartir y contrastar las opiniones al respecto. Gracias, por supuesto, a AIB y CUNEF por abrir este espacio a la reflexión sobre el sistema financiero en sus diferentes dimensiones, también no bancaria. Es muy importante esta ocasión porque es verdad que nos coge en una coyuntura muy especial, por un lado por normalización de la política monetaria, por otro lado por la sucesión de acontecimientos anómalos y turbulencias que seguramente tendremos ocasión de compartir, y muchas gracias además por darnos la oportunidad de hacerlo con ponentes de tanta relevancia que, como bien señalabas, Manuel, concentran aquí esta mesa una visión, yo creo que multisectorial y multifactorial, desde la supervisión, la regulación y también la gestión de activos. Y a mí me gustaría que si pudiéramos seguir este orden para ir un poco más de lo general a lo concreto, nos gustaría comenzar con la intervención de Ángel Estrada, sí, como director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución de Banco de España. A mí me gustaría apuntar únicamente un pequeño apunte de vuestra trayectoria, porque merece la pena poner en valor toda la experiencia y la capacidad que está sentado esta mañana aquí con nosotros. Y Ángel Estrada ha desarrollado una amplísima experiencia en Banco de España. Yo intentaba hacer un listado de todos los departamentos y responsabilidades por las que has pasado, pero asuntos internacionales, unidad de mercado de trabajo, análisis macro, impacto regulatorio y ahora estabilidad, regulación y resolución. Entonces, si nos compartes una intervención inicial, Ángel, muy bienvenida. Vale, había preparado una presentación, entonces, ¿la hago desde aquí o me levanto? Como te sientas más cómodo. Perfecto, vale. Perfecto, gracias. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Antes de nada, muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa redonda, que yo creo que viene en un momento muy interesante, ¿no? Me acordaba de lo que decía Manolo, el banquito de California, 200.000 millones, pero bueno, en fin. Entonces, bueno, yo, a pesar de, pues como habéis comentado, ¿no? El momento es un momento, yo creo que especialmente relevante por las turbulencias que se están produciendo. Entonces mi intervención la iba a empezar pues hablando un poco de esta situación, y después iba a pasar a tratar lo que es el tema
que habíamos pensado para esta sesión, porque yo creo que tiene interacciones bastante relevantes. Entonces, bueno, pues todos somos conscientes. Lo que está ocurriendo pues está llevando a algunas turbulencias en los mercados, está habiendo volatilidad, aumentando pues, los spreads, y todo esto pues, obviamente es consecuencia de un banquito, también de lo que está ocurriendo con Credit Suisse, y yo creo que es muy importante tener en cuenta que aquí hay cuestiones que son muy idiosincráticas de estos casos en concreto, y que estas situaciones, esta cuestión idiosincrática hay que tenerla muy en cuenta, porque probablemente muchas de estas características no se repiten tanto en los bancos españoles, en la banca europea. Si empezamos con el caso de Silicon Valley, pues yo las características idiosincráticas y un poco diferenciales que yo apuntaría en este caso, pues son básicamente las que tenéis aquí. Pues en primer lugar, un tema regulatorio, como ya se ha apuntado. La aproximación que tiene Estados Unidos a la aplicación de la normativa acordada a nivel internacional de Basilea III es un poco distinta de la que hay en Europa. En Estados Unidos, básicamente, esta normativa se aplica a todos los bancos internacionalmente activos, pero los bancos que no tienen tanta actividad internacional, pues se les aplica una normativa mucho más reducida. En concreto, este banco pues, no se le aplicaba la normativa de los requerimientos de liquidez, en concreto lo que tiene que ver con el LCR y también con la financiación estable. Estos dos requerimientos prudenciales se introdujeron después de la crisis financiera internacional precisamente para intentar anticipar situaciones de estrés de liquidez en las entidades. La aproximación que tenemos en Europa es un poco distinta, como sabéis perfectamente, que lo que se aplica es una aproximación más bien de proporcionalidad, en la que las exigencias son las mismas, lo que pasa es que se aplican de una forma un poco más simplificada. Estos dos elementos yo creo que son elementos, este elemento es un elemento fundamental que hay que tenerlo en cuenta. Otras características de esta entidad, bueno, pues era una entidad que tenía una elevadísima concentración de sus depósitos. Sus depositantes eran empresas, startups, que básicamente mantenían ahí su liquidez y era con la que gestionaban su liquidez. Una característica fundamental de esta liquidez es que, de estos depósitos, es que son depósitos que son muy volátiles. Y esta es una característica que también es muy distinta de lo que estamos acostumbrados a ver en Europa y en España, donde hay mucha mayor diversificación. Y después era una entidad que invertía buena parte, un porcentaje muy significativo de estos depósitos, en inversiones a muy largo plazo. Estas dos características, depositantes con estas características, mayoristas, inversiones a largo plazo, pues hacían que tuviera un mismatch entre la duración de su activo y la duración de su pasivo muy importante, y que tuviera un activo muy poco sensible a la subida de los tipos de interés. De hecho, le posicionaba negativamente ante subidas de los tipos de interés, mientras que en el lado del pasivo es muy sensible a la subida de los tipos de interés. Entonces, estas son características que, bueno, son muy idiosincráticas y, por lo tanto, no hay que elevarlo a la categoría de norma. El caso de Credit Suisse, bueno, pues el caso de Credit Suisse también tenía ciertas particularidades. Por una parte, pues era una entidad que ya arrastraba, y aquí es donde viene la primera ligazón con el tema principal de esta charla, ¿no? Que es la Non-Bank Financial Intermediation, ¿no? Que había sufrido importantes pérdidas por las inversiones que había hecho en una parte de este sector financiero, ¿no? Que eran los casos bien conocidos de Archegos y Greensill. Por otra parte, era una entidad que también había sufrido grandes pérdidas o importantes pérdidas reputacionales como consecuencia de sanciones ligadas a temas de conducta, que obviamente afectaban a su reputación. Y bueno, en la solución del caso, digamos, de esta situación, no se aplicó la normativa de resolución, lo cual también es una cosa, es algo que es relativamente peculiar en este caso.
¿Esto quiere decir que no nos tenemos que preocupar? No, yo creo que no es esta la implicación, porque aunque las entidades españolas, las europeas, tienen poca exposición, bueno, de hecho, con respecto al banco Silicon Valley, una exposición directa prácticamente inexistente. En el caso de Credit Suisse, más exposición directa, pero también perfectamente moderada y asumible, pero no estamos exentos de contagios indirectos, bien porque se pierda la confianza o cierta confianza en el sistema bancario y esto lleve a un endurecimiento de las condiciones de financiación, a un aumento del coste de financiación, que yo creo que, como decía María, pues se afronta con una situación de solvencia significativamente por encima de los mínimos regulatorios, muy importante, ratios de liquidez también muy por encima de los mínimos regulatorios, y también, como destacaba María, buena parte de esta cobertura de estos ratios de liquidez son con activos que no son sensibles a los tipos de interés, como son el efectivo y los depósitos en el Banco Central, y también, pues bueno, con una capacidad de absorción de shocks que es importante. Pero esto no quiere decir que no tengamos que aprender lecciones de estos ejemplos. Y algunas de las lecciones que yo creo que se pueden aprender o que debemos aprender de ellos, que debemos a lo mejor pensar en modificaciones de la normativa, pues en el caso de Silicon Valley Bank, pues son las que aparecen las que yo creo que son más relevantes en este caso. Es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, en el ratio del LCR, en el denominador lo que tenemos son las salidas de activos en una situación estresada en 30 días. En el caso de Silicon Valley, las salidas fueron brutales, fueron del orden de 40.000 millones en prácticamente 2 días. Entonces, aquí lo que ha jugado un papel fundamental ha sido tanto Internet como las redes sociales. Y esto obviamente no lo tenemos calibrado cuando pensamos, cuando se estuvieron definiendo los parámetros de este ratio. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Los temas de la cobertura de depósitos. En este banco el 94% de los depósitos no estaban cubiertos, a pesar de que en Estados Unidos el límite de la cobertura son $250.000, que es superior al que tenemos en Europa, que son 100.000 euros. Entonces, claro, esto también es una cuestión sobre la que se está discutiendo. Yo creo que esto también, desde nuestro punto de vista, lo que revela es, por ejemplo, en el caso europeo, la necesidad de finalizar la unión bancaria, completando el último pilar, ¿no?, que es el disponer de un fondo de garantía de depósitos a nivel europeo. Y también yo creo que es muy importante tener en cuenta, y esta será la última parte de mi intervención, el tema de los criptoactivos, porque ya sabéis que los criptoactivos se han visto afectados por la situación de estos bancos, básicamente pues porque había algunos stablecoins que mantenían depósitos en estos bancos y entonces, pues claro, si el banco no garantizaba los depósitos, pues estos criptoactivos, buena parte de sus activos de respaldo se perdían. Y esto es una interconexión con la otra parte del Non-Bank Financial Intermediation, que todavía no se integra dentro de esta definición de Non-Bank Financial Intermediation, pero que dado que están realizando tareas que son similares a las que hacen los bancos, yo creo que también deben ser integradas y que yo voy a tratar al final de mi presentación. Y finalmente, en el caso de Credit Suisse, yo creo que es muy importante, y esto también tiene que ver directamente con la Non-Bank Financial Intermediation, las interconexiones indirectas que pueden tener las entidades, los bancos, con exposiciones comunes en este subsector financiero y también en las empresas no financieras. Y otro tema también que es muy relevante es todo el tema de los derivados, tanto los derivados que se establecen a través de cámaras de compensación como los que se establecen over the counter.
Entonces, pasando ya a lo que es los temas que preocupan, que han estado preocupando más en la regulación, en la non-bank financial intermediation, digamos tradicional, pues los que aparecen aquí yo creo que son los más relevantes. En primer lugar, los money market funds. ¿Cuál es el problema fundamental con los money market funds? Bueno, pues que en algún momento se han considerado como hasta cierto punto sustitutos de los depósitos, pero no dejan de ser fondos de inversión, que pueden ganar valor, por supuesto, pero también perderlo. Entonces, recurrentemente, cada vez que ha habido turbulencias en los mercados, estos fondos pues, han sufrido. Y entonces aquí, bueno, las recomendaciones fundamentales en el ámbito del FSB que se han hecho es intentar limitar la transformación de liquidez que introducían y también tener una valoración adecuada y tener claro que quien utiliza estos fondos puede ganar dinero, pero también puede perderlo y que esto no son estrictamente depósitos. El segundo tema, los fondos de inversión abiertos. El problema fundamental con los fondos de inversión abiertos es que te pueden generar en situaciones de estrés pues, espirales de precios a la baja de los activos como consecuencia de que tienen que vender rápidamente esos activos porque tengan grandes retiradas de depósitos o simplemente porque están invirtiendo en empresas que sufren bajadas en su calificación y su reglamento les exige invertir a partir de un determinado rating. Entonces aquí la preocupación fundamental es intentar limitar estas situaciones y para eso pues, lo que se están promoviendo son medidas tanto de precios, pues, por ejemplo esto de los swing prices, es decir que los precios de contratación y de reembolso de estos fondos sean distintos dependiendo de que haya entradas netas o salidas netas de fondos y también medidas cuantitativas pues, que permiten espaciar los momentos en los cuales se pueden reembolsar estos fondos. El tercero pues, son el tema de los margin calls. Esto tiene que ver con las cámaras de compensación y también con las operaciones con derivados over the counter, porque en algunos momentos pues, algunas de las fórmulas utilizadas para calcular estos margin calls, es decir, el colateral que tienen que dejar los participantes, las dos partes de esta operación de derivados, cuando varían los precios, pues los precios del subyacente pues, se movían procíclicamente, en el sentido de que cuanto más estresado estaba el mercado, pues mayores son los márgenes que se piden. Bueno, tuvimos ejemplos muy claros durante la pandemia y también los hemos tenido recientemente con los aumentos de los precios de algunos productos energéticos, más recientemente. Y por último, el tema del apalancamiento. Aquí es donde entran, por ejemplo, los casos de Archegos, etc. Hay muchos participantes, muchos non-bank financial intermediation, como por ejemplo son family office, hedge funds, pues que consiguen en considerables apalancamientos, normalmente también utilizando derivados, o sea, un apalancamiento sintético que cuando se producen dificultades pues pueden generar grandes pérdidas. Y el caso de Credit Suisse es muy claro. Y pasando a la parte más moderna, ya para terminar esta intervención, a la parte más moderna del non-bank financial intermediation, pues básicamente lo que tenemos es el ecosistema de criptoactivos. Aquí, básicamente, a diferencia del caso de la non-bank financial intermediation tradicional, en la que los movimientos regulatorios van relativamente lentos, aquí la verdad es que ya empezamos a tener textos que van a empezar, regulatorios que van a empezar a entrar en vigor próximamente. A nivel europeo tenemos MiCAR, que ya está aprobado, tiene unos determinados plazos para entrar en vigor, pero MiCAR básicamente lo que trata es de regular lo que es la emisión y la prestación de servicios sobre criptoactivos. Criptoactivos muy concretos, que son criptoactivos que están emitidos de forma centralizada, se están excluyendo, por ejemplo, se excluye todo lo que es prestación descentralizada de servicios, pero sí que incluyen todos los servicios que se prestan de forma centralizada. Y básicamente esta normativa lo que establece son condiciones de emisión,
condiciones de comunicación, condiciones de conducta con sus inversores, y básicamente lo que establece es que todo esto va a ser una actividad, va a haber reserva de actividad y que por lo tanto van a ser actividades que van a tener que ser autorizadas. Por lo tanto, ordena este ecosistema. Aunque hay algunas cosas que quedan fuera, algunas de forma, digamos, en una parte de sus actividades, por ejemplo, en la misión, aunque la prestación de servicios sí que estará contemplada. Y por otra parte, y con esto ya termino, pues en el entorno del BCBS, pues lo que ya se ha hecho es una propuesta para el tratamiento de los criptoactivos en los balances bancarios, el tratamiento prudencial. Entonces aquí básicamente lo que se ha hecho es dividir todos estos criptoactivos en dos grupos. Un primer grupo es de los criptoactivos que tienen un respaldo de activos tradicionales, o bien porque son activos tradicionales que simplemente utilizan esta tecnología para ser emitidos, o bien porque tienen este respaldo, unos activos tradicionales de garantía, y además cuentan con un mecanismo de estabilización de su valor que es efectivo. Estos criptoactivos tienen un tratamiento básicamente el mismo que hay en Basilea para los activos que los respaldan, y es un tratamiento ya considerado. Se les puede poner algún tipo de requerimiento adicional como consecuencia del riesgo operacional que generan por esta tecnología, pero básicamente tienen el mismo tratamiento. Y después están otros criptoactivos que o no cuentan con un mecanismo de respaldo que se considere de estabilización de su valor que se considere suficiente, o simplemente no tienen activos tradicionales de respaldo. Y estos tienen un tratamiento muchísimo más conservador. En algunos casos puede llegar a ser hasta una ponderación por riesgo de 1.240%. Y creo que con esto yo ya doy por finalizada mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Desde luego ha sido una visión muy amplia sobre los dos casos en particular, las diferencias entre uno y otro, y además yo creo que nos dejas un pie avanzando en la regulación de nuevos activos, en este caso criptoactivos, o una visión desde el punto de vista de la regulación. Me gustaría darle la palabra también a Santiago Fernández de Lis, que es verdad que es actualmente responsable de regulación en BBVA, aunque también tiene amplia experiencia en supervisión, desde la Autoridad Bancaria Europea, también un paso por el Banco de España, y yo creo que desde esa doble perspectiva nos puede aportar ese paso más antes de llegar a la visión más concreta de la gestión. Así que, Santiago. Gracias, muchas gracias. Y gracias a CUNEF y a Manolo por la invitación. Yo también, igual que Ángel, voy a empezar con alguna reflexión sobre la crisis reciente. Luego ya voy a concentrarme más en la intermediación financiera no bancaria, ¿no? Sobre la crisis reciente, la verdad es que tengo poco que añadir respecto a lo que ha dicho Ángel, porque yo creo que ha hecho una exposición muy completa, ¿no? Pero es verdad que la crisis, digamos, del Silicon Valley Bank es muy peculiar, es un banco muy peculiar, tanto por su activo como por su pasivo. Y en el pasivo realmente, efectivamente, llama la atención el porcentaje de depósitos no cubiertos, que era una variable a la que quizás no se ha prestado suficiente atención en la regulación en general, en la regulación financiera, y su concentración en un sector que además resulta ser un sector estratégico, ¿no? Yo creo que esto es algo que también ha influido en cómo han manejado la crisis las autoridades americanas, ¿no? Y desde luego los fallos de gestión y de supervisión en este caso son bastante evidentes, ¿no? El caso de Credit Suisse es muy distinto, ¿no? Porque era un banco zombie, y yo creo que cuando se mueve la mesa, pues los primeros en caer son los que están más cerca del precipicio, ¿no? Yo creo que en el caso de Credit Suisse era el típico problema de cuándo desenchufar, digamos, a una entidad que todo el mundo pensaba que había que desenchufar tarde o temprano, y esto ha sido, digamos, el momento de desenchufar. Yo creo que efectivamente estas crisis abren reflexiones sobre temas que quizás habíamos pensado que estaban, digamos, razonablemente resueltos en la anterior oleada de reformas, y esto nos va a llevar a reflexiones adicionales, ¿no? Desde luego los problemas no han sido problemas tradicionales de capital, y ni siquiera en sentido estricto de liquidez, ¿no? Aunque hay aspectos de los ratios de liquidez que quizás haya que mirar, ¿no? Pero el tema de la cobertura de los depósitos, ¿no? La garantía
implícita de los depósitos en el caso de Estados Unidos y a dónde alcanza. Yo creo que ese es un tema que va a generar debate. El tema de la proporcionalidad de la regulación y el enfoque americano, digamos, de una regulación más laxa para entidades regionales de tamaño pequeño o mediano, a diferencia de una regulación europea mucho más homogénea. Y aquí los europeos estábamos un poco inspirándonos en el modelo americano y quizás esto pues, nos lleve a repensar algunas cosas, ¿no? El marco de resolución, pues es obvio que tenemos un marco que no se aplica o que solo se ha aplicado una vez, y fue aquí en España, en el caso del Banco Popular, y bueno, siempre encontramos maneras, digamos, de eludir los aspectos dolorosos del marco de resolución, ¿no? Y aquí esto es algo que nos debe llevar a una reflexión. ¿Qué sentido tiene tener estándares internacionales elaborados cuando luego a la hora de aterrizarlos en la práctica las autoridades nacionales tienden a diverger, ¿no? de esta aplicación? Efectivamente, en el temas de liquidez, pues bueno, el tratamiento también contable de la deuda, especialmente la cartera de vencimiento, pues es algo que va a generar reflexiones. Obviamente la jerarquía de acreedores, cómo asegurar que se respete la apelación de acreedores en resolución o incluso digamos, antes de resolución. Todo el tema de entidades demasiado grandes para caer, el too big to fail, las ayudas de Estado, liquidez en resolución, que por cierto son dos temas que en Europa, en la eurozona, tenemos mal resueltos. O sea, el tema de liquidez en resolución en particular, pues es un problema. Esto ha ocurrido en Estados Unidos y en Suiza, que son países que tienen una capacidad del Banco Central de movilizar ayuda de liquidez de emergencia que en Europa no tenemos. Y esto, pues bueno, espero que no nos tengamos que arrepentir de no tenerlo, ¿no? Y luego está generando reflexiones incluso en el mundo que a mí me parece muy interesante, ¿no? De las monedas digitales de bancos centrales, ¿no? Y el debate sobre el euro digital, ¿no? Ahora parece que esto, digamos, algunas de las reflexiones que yo he leído estos días en la prensa, pues bueno, tienden a reafirmar algunas de las propuestas más disruptivas frente al planteamiento un poquito más, digamos, posibilista que parece que estaba haciendo el Banco Central Europeo. Bueno, yo creo que esto también va a alimentar este debate, ¿no? Claro, la conexión con la intermediación financiera no bancaria, pues yo creo que hay una muy clara y Ángel lo ha mencionado, ¿no? El tema de los fondos del mercado monetario, ¿no? Los fondos del mercado monetario, en particular los americanos, yo leí ayer en el Financial Times que estimaban que en los últimos 2-3 semanas había producido un trasvase hacia fondos del mercado monetario del orden de 135.000 millones, solo hacia los fondos de Goldman Sachs, JP Morgan y Fidelity. Solo esos tres. O sea, estamos hablando de un trasvase masivo. Entonces, bueno, esto es un potencial problema de lo que se llamaba al principio shadow banking y ahora, pues bueno, se ha convertido en un término, digamos, políticamente incorrecto. Pero bueno, cuando se produce una, digamos, desconfianza en los depósitos bancarios, pues se generan estos trasvases. Entonces, o sea, yo creo que si miramos a lo que ha ocurrido con la intermediación financiera no bancaria, o sea, aquí yo creo que María Abascal lo ha comentado, ¿no? Hay un concepto de intervención financiera no bancaria amplio que incluye cosas como fondos de pensiones o seguros o, digamos, instituciones, digamos, muy conocidas y que llevan ahí mucho tiempo, que supone aproximadamente la mitad del sistema financiero mundial y que ha crecido desde la crisis aproximadamente 7 puntos. Y luego hay el concepto más estrecho, que es el que incluye sobre todo fondos del mercado monetario y otros fondos, que ese también ha crecido desde 2008, se ha duplicado del 7 al 14%, pero tiene, digamos, una entidad menor. Y yo creo que ese es en el que nos tenemos que concentrar. Y como digo, los fondos del mercado monetario son un aspecto concreto que yo creo que sí que requiere reflexión por parte de los reguladores. Tenemos que también pensar en qué ocurre con la liquidez de los mercados, o qué está ocurriendo con la liquidez de los mercados, ¿no? Porque este proceso, digamos, de aumento de la intermediación financiera no bancaria es quizás una consecuencia lógica
de la mayor intensidad regulatoria y supervisora sobre los bancos, y era algo que, bueno, muchos esperábamos que ocurriera, y hace que seamos más dependientes de los mercados y menos de los intermediarios, pero al mismo tiempo se ha reducido la actividad de market making, en parte como resultado de reformas como la reforma Volcker en Estados Unidos, y hemos asistido a episodios en los cuales incluso los segmentos supuestamente más líquidos de los mercados financieros internacionales, que son los mercados de deuda, han tenido episodios de tensiones de liquidez. Por citar algunos, cuando estalló el COVID en marzo de 2020, se produjo aquello que se llamó el Dash for Cash, concentrado en los fondos del mercado monetario, especialmente americanos. En octubre del año pasado tuvimos otro episodio concentrado en este caso sobre todo en Inglaterra, a raíz de, digamos, de movimientos también de fondos de pensiones y compañías de seguros en el Reino Unido, que obligó a la reacción por parte del Banco de Inglaterra, que lo obligó a cambiar su estrategia de reducción del balance transitoriamente. Y bueno, pues yo creo que todo esto, digamos, nos tiene que llevar a pensar si algunas de las reformas que están dificultando la actividad de market making están teniendo efectos indeseados, ¿no? Y por lo tanto, si no, necesitaríamos aquí revisar algunas de las reformas. Y yo voy a terminar con algunas reflexiones sobre la parte, digamos, que también Ángel se ha referido a ella, la parte de intermediación financiera no bancaria que es más novedosa, ¿no? Que tiene que ver con el mundo cripto, fintech, big tech, y aquí yo creo que tenemos una serie de tendencias, ¿no? Y de fenómenos y que son cuantitativamente pequeños todavía, pero potencialmente muy disruptivos y que además tienen una característica que es ahí donde se está produciendo gran parte de la innovación en el sistema financiero internacional, y por lo tanto yo creo que merece que le prestemos atención, ¿no? Hay cosas aquí que son más conocidas, ¿no? El mundo de crowdfunding, que es conocido ya desde hace tiempo, o modelos de negocio como el Buy Now, Pay Later, que está generando, digamos, también pues bueno, el desarrollo de ciertos modelos de negocio en algunos países, que desintermedian una parte de los activos de la banca. El mundo Big Tech, que ataca partes concretas de la cadena de valor de los bancos, muy ligado al mundo de pagos hasta ahora, y bueno, no tiene una intención, digamos, directa de intermediar, aunque potencialmente podría dar lugar a un fenómeno, digamos, parecido a la intermediación financiera. Y luego quizás lo más interesante es efectivamente el mundo cripto, también muy asociado al mundo de pagos, donde el potencial disruptivo es mucho mayor. Y aquí es interesante, por ejemplo, ver que todo el debate sobre el tratamiento regulatorio de stablecoins en Estados Unidos tiende a asimilarlos precisamente a los fondos del mercado monetario. O sea que son modelos de negocio bastante parecidos. A diferencia de Europa, que los tiende a ver como instituciones del mundo de, digamos, de e-money o dinero electrónico, ¿no? Y aquí los americanos tienen un planteamiento distinto, aunque es verdad que el debate regulatorio en Estados Unidos es muy incipiente todavía, y en Europa ya hemos avanzado con regulación como MiCA, que efectivamente yo creo que nos da más garantías, ¿no? Y en relación con todo esto, lo último que viene es el mundo DeFi o DeFi o de finanzas descentralizadas, ¿no? Que es una vuelta de tuerca y sí que tiene en su propio nombre una intención expresa de desintermediación, es decir, es un mundo que aspira a desintermediar. Y lo hace a través de smart contracts, a través de protocolos, etc. Todo este mundo tuvo un crecimiento importante, llegó a alcanzar 300 billion americanos hace un año y pico. Ha venido a menos a raíz del cripto invierno o cripto winter al que hemos asistido, pero plantea riesgos que yo creo que es interesante empezar a tener en cuenta, ¿no? Uno de ellos es de apalancamiento, posibles desajustes de liquidez, resultado de retiradas masivas de stablecoins, que también hemos visto en el caso de las crisis recientes en Estados Unidos, posibilidad de contagio al sistema bancario tradicional, que es algo que tenemos que mirar,
donde, por cierto, yo creo que se ha mejorado mucho la información sobre las conexiones entre el sistema bancario tradicional y la intermediación financiera no bancaria, y también los informes que ha publicado el FSB, digamos, nos dan un poco más de tranquilidad en cuanto a que ese tipo de fenómenos de contagio ahora se conocen mejor y están razonablemente controlados. La posibilidad de corridas bancarias, entre comillas, en las stablecoins, que también hemos visto en este episodio, ¿no? Cómo puede producirse un fenómeno parecido al de una corrida bancaria en el mundo de las stablecoins, que tienen sus activos depositados en bancos en parte. Fenómenos de deslocalización en todos estos protocolos que, para empezar, no sabemos dónde están y, por lo tanto, muchas veces no sabemos qué tipo de regulación les es aplicable, aunque es verdad que son modelos no tan descentralizados como el término DeFi o finanzas descentralizadas sugeriría, ¿no? En su gobernanza tienen aspectos bastante más centralizados, ¿no? Todo esto nos debe llevar a pensar en cómo regular estos riesgos sin matar la innovación, que es un poco el equilibrio que hay que intentar preservar. Yo me voy a quedar aquí. Muchas gracias. Nos quedamos con ese apunte de cómo equilibrar la innovación y la regulación. Vamos a contar ahora con la intervención de José Luis del Río, que nos aporta su visión de como CEO de Arcano Asset Management. Él tiene una amplísima experiencia también en gestión de activos, inmobiliario, capital riesgo, y estoy segura de que nos aportará una visión muy detallada de cómo abordamos este sector financiero no bancario. Muy bien, pues muchas gracias. Yo voy a dedicar 2 minutos a explicar quiénes somos y lo que hacemos, porque yo creo que si no, no se entenderá todo el resto de la exposición, ¿no? Además, me voy a enfocar quizás en una parte intermedia entre lo que es la actividad bancaria tradicional y todos los temas que estabas mencionando ahora, Santiago, que va casi en la desintermediación al otro lado, es hacer participar incluso al individuo menos sofisticado, más de la calle, con todo el tema de las fintech, etcétera. Yo me voy a centrar un poco en la parte intermedia. Nosotros no somos un banco, somos un grupo de servicios financieros, tenemos distintas entidades, tenemos una gestora de instituciones de inversión colectiva, tenemos una agencia de valores, somos un grupo supervisado a nivel global y de hecho pues estamos supervisados por la Comisión Nacional de Mercado de Valores en España, estamos también supervisados en Italia y en Estados Unidos por las actividades que tenemos. Es una compañía además totalmente independiente, la compañía es nuestra, de los socios. Solo hacemos 2 actividades, una actividad de asesoramiento, banca de inversión, y otra de gestión de activos. Y además en gestión de activos solo hacemos gestión de activos alternativos, ¿eh? Nos enfocamos precisamente en toda la parte de financiación no bancaria, aunque seguimos toda la estructura de capital de las compañías sobre los proyectos. Es decir, podemos invertir en el equity y podemos, y lo hacemos, invertir en la deuda también. Financiamos a compañías, desde compañías más maduras, un poco en la parte que sería el private equity, y ahí entramos en capital, y también les financiamos desde el lado de la deuda. Financiamos también startups, es decir, toda la parte de venture capital, pero solo en equity, no hacemos venture debt, y de hecho pues, es una clase de activos que antes comentaba con Manolo, que a mí me parece un poco incompatible. Financiar compañías que todavía no generan un cash flow, pues bueno, si estás financiándolo con equity tiene sentido, si financias con deuda asumes otro tipo de riesgos, ¿no? Y de hecho en el caso del SVB que antes estabas mencionando, Ángel, es verdad que una parte pequeña, pero tenían un 7% del activo que estaba destinado a venture debt, es decir, financiar startups que todavía no tienen una generación de caja, sino que más bien están quemando caja día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros nos situamos en todo el espectro de la financiación, en capital y en deuda, tanto a compañías como proyectos. Financiamos proyectos de infraestructuras, financiamos proyectos inmobiliarios y yo siempre lo digo, nosotros tratamos de complementar lo que hace la banca. No es
por un lado los grupos financieros no bancarios, por otro lado la banca. Yo siempre hemos trabajado mucho con la banca, tratamos de llegar donde la banca no llega, normalmente porque no quiere, no es que no llegue porque no pueda llegar, sino porque no quiere llegar. Al final cada uno estamos enfocados en una parte de la cadena de valor. Es verdad que, a pesar de que va cogiendo unas dimensiones importantes toda la parte de financiación no bancaria, en España todavía es totalmente residual. De hecho, en la parte de financiación no bancaria, nosotros somos de las entidades más grandes, y para que os hagáis una idea, en la parte de crédito, en total tenemos unos 9.000 millones de euros, pero en la parte de crédito tenemos unos 2.100, es decir, es una cantidad muy baja y probablemente pues seamos de los, quizás los más grandes en la parte de deuda privada en España. O sea, con eso os dais una idea de que es algo totalmente marginal y residual, ¿no? Pero queremos llegar, insisto, donde la banca yo creo que no quiere llegar, no es que no pueda llegar, evidentemente, ¿no? Financiamos al final operaciones a determinados plazos donde la banca a veces no quiere estar, o financiamos determinados tramos de la parte de deuda o del capital donde la banca no quiere estar, pero somos totalmente complementarios. De hecho, nosotros financiamos las adquisiciones que hacemos también con los bancos, también con fondos de deuda, evidentemente en determinadas ocasiones. Utilizamos a la banca incluso para financiar nuestra propia actividad. Una actividad para nosotros muy clara es optimizar toda la estructura de capital de los fondos que tenemos. Y, por ejemplo, dado que suelen ser fondos a largo plazo, nosotros vamos haciendo capital calls a los inversores en la medida en la que vamos invirtiendo. Pues muchas veces utilizamos líneas de capital calls que nos provee la banca para que no tengamos que estar haciendo llamadas de capital permanentemente, tiramos de la línea y cada cierto tiempo, cada 3, cada 6 meses, llamamos capital a los inversores y limpiamos la línea, ¿no? Con lo cual también nos complementan en determinados casos, ¿no? Y muchas veces participamos en leverage loans acompañando a la banca. La banca toma parte de los tramos y nosotros tomamos otra parte, con lo cual es una actividad muy complementaria, ¿no? Y que además nosotros tratamos de aparecer más cuando la banca desaparece, ¿no? Y eso lo ligo mucho a la situación que estamos viviendo ahora y que es totalmente distinta a Estados Unidos y Europa, pero yo os diría que lo que hemos vivido nosotros como gestores en las últimas semanas es una situación muy clara de credit crunch. Al final está desapareciendo dinero de la banca se está protegiendo ante una posible salida de depósitos, en algunos casos no es posible, es una realidad, está saliendo mucho dinero desde la banca hacia otras alternativas como los fondos del mercado monetario que mencionabais antes. Yo creo que no es solo por una desconfianza, es también por la búsqueda de rentabilidad, ¿eh? La banca ahora mismo no está pagando rentabilidad, entonces, bueno, pues evidentemente tú quieres que cuando los tipos de interés han subido, entiendes que cuando los tipos de interés al cero no se te retribuya por tu depósito, pero cuando los tipos de interés suben como ahora, pues buscas una rentabilidad, ¿no? Y yo creo que hasta ahora la banca ha estado intentando, bueno, pues recuperar también la pérdida de rentabilidad que ha tenido los últimos años, porque no es sencillo para el modelo bancario vivir con los tipos de interés al cero. Y yo creo que hemos vivido unos meses en el que había una cierta descompensación. Entonces, bueno, pues los depositantes quieren rentabilidad. Entonces, en parte puede ser esa desconfianza hacia el sistema bancario y en parte es pura búsqueda de rentabilidad, ¿no? Quieres sacar una rentabilidad a ese dinero que tienes en posiciones líquidas, ¿no? Y eso es un poco lo que ha hecho también que se haya producido ese trasvase, ¿no? Entonces, al reducirse la cantidad que están los bancos dispuestos a financiar, pues o hay alguien que coge ese relevo o efectivamente se produce un parón en la actividad. Yo creo que va a ser una combinación. Va a haber un parón de la actividad que en cierto modo pues, es deflacionista, a nadie nos viene mal que haya un cierto parón de la actividad para que se controle la inflación sin tener que recurrir
a medidas tan agresivas como las que hemos vivido los últimos meses en política monetaria. Al final hemos tenido una subida de tipos, yo creo que necesaria, pero quizás demasiado brusca, y eso es lo que ha generado también parte de las tensiones que estamos viviendo ahora. Entonces ahora es una situación en la que la banca se tiene que defender, tiene que pensar en que puede seguir habiendo retiradas de depósitos, con lo cual entra menos dinero en el sistema, y ahí es donde entramos entidades como nosotros. Realmente en situaciones como estas las operaciones consiguen menos financiación, y si tú estás haciendo la compra de una compañía, lo estamos viviendo ya, en todas las operaciones se están cerrando, y nosotros invertimos a nivel global, no solo en España. Claramente se está encareciendo la financiación y se está reduciendo. Antes podías financiar un porcentaje de la compra superior al que puedes financiar ahora. Entonces, bueno, pues eso hace que los fondos de private equity tengamos que poner a funcionar más capital, en este caso, y a que los fondos de deuda sustituyan en parte a la financiación que los bancos no están dispuestos a dar, ¿no? Y entonces ahí es donde entran los fondos de deuda privada, aportando esa parte de la financiación que la banca ahora no está dispuesta a dar por esa reducción que está habiendo en la actividad crediticia, ¿no? Con lo cual, yo creo que son actividades muy complementarias, la bancaria tradicional y la que podemos realizar instituciones como nosotros. Yo creo que es algo que efectivamente tiene que estar regulado, por supuesto, está regulado. De hecho, como decía, nosotros estamos supervisados en todos los mercados donde operamos. Tiene que haber una serie de límites, no superar determinados límites de concentración. Y luego es muy importante lo que mencionabais antes, de que no haya un mismatch de liquidez. O sea, al final nuestros fondos son fondos a largo plazo, de hecho suelen ser fondos a 10 años, y por eso invertimos en lo que invertimos. Si nosotros tuviéramos depositantes o inversores que pudieran pedir el rescate de su dinero en cualquier momento, pues no podríamos hacer lo que hacemos. Con lo cual hay una cierta protección por el hecho de que estamos equilibrando el plazo de nuestras inversiones con el plazo en el que tenemos que ir devolviendo el capital a nuestros inversores, ¿no? Y luego también la contrapartida es distinta. El depositante, con algunas excepciones como el SVB, aparte del problema que ha tenido, yo creo que ha tenido varios. Uno ha muerto de éxito, multiplicó por 3 sus depósitos en 2 años. Al final hemos vivido años en los que se ha levantado mucho dinero para tecnología, en venture capital. Por lo general es gente que se mueve muy rápido, es gente lista. Yo creo que veían que el ciclo, pues poco a poco se iba agotando, y se ha levantado mucho dinero, o sea, como si no hubiera mañana. Se han levantado fondos de venture capital de una forma brutal en los últimos años. A su vez, las compañías han hecho rondas de financiación cogiendo caja para poder quemar durante 2 o 3 años, y de hecho, si hablas con cualquier fondo de venture capital americano desde hace unos meses, no es de ahora, desde hace, yo os diría que 1 año, lo primero que te decían es: nuestras compañías tienen un runway, es decir, una capacidad de financiar la caja que están quemando, y todos decían: tienes 36 meses, tienes 30 meses. Bueno, pues esos 36 o 30 meses iban al SVB, lo ponían en depósitos en el SVB, depósito que se va reduciendo además, porque por definición estas compañías queman caja, con lo cual tenían X de liquidez, pero cada mes van teniendo X dividido por 30 o por lo que sea, porque van utilizándolo, ¿no? Entonces los depósitos se iban reduciendo. Como no, en ese momento estábamos hablando de tipos cero, no sabían qué hacer con ese dinero para rentabilizarlo, pues efectivamente cometieron el error de invertir a largo plazo y por lo tanto generaron un mismatch de balance importante. Y luego, claro, primero eran depósitos que no estaban garantizados en ese 94% que tú mencionabas antes, y no tienes enfrente a la señora María, tienes unos tíos muy listos, muy agresivos, más allá de las redes sociales, que por supuesto, y de Internet,
lo que tienen es unos inversores muy sofisticados, unos fondos de capital, de venture capital, que rápidamente se adelantan y lanzan instrucciones a sus startups diciendo, oye, tened cuidado, que va a ocurrir esto, retirad el dinero, y efectivamente salió un 25% del dinero depositado en 2 días. Eso no lo aguanta nadie, da igual la fortaleza de balance que tengas, nadie aguanta una salida del 25% de los depósitos en 2 días, y eso es lo que hace que se haya producido esta situación, ¿no? Entonces, nosotros cómo lo vemos es, ¿y ahora qué? A futuro, ¿cómo va a afectar todo esto? O sea, está muy bien, podemos explicar muy bien qué es lo que ha ocurrido, podemos modificar, que hay que modificar cosas, y desde luego yo creo que la supervisión en Estados Unidos no tiene nada que ver con la supervisión europea, es mucho más laxo en todas aquellas entidades que no tienen una actividad internacional, lo que se ha venido hablando mucho últimamente en todos los medios de la banca regional americana. Bueno, pues sí, son lecciones aprendidas, hay que cambiar cosas, pero sobre todo hay que pensar, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ocurrir con la situación? Si efectivamente hay un drenaje de la liquidez para financiar toda la operativa, bueno, pues ¿qué podemos hacer entidades como nosotros, ¿no? Y de hecho, nosotros normalmente en este tipo de situaciones tenemos mucha actividad. Los precios además se corrigen muy rápidamente. Las operaciones que estábamos haciendo nosotros de direct lending al 6% hace un año, ahora estamos haciendo al 10%, con compañías con una situación de rentabilidad y solvencia muy potente. Es un tema de escasez de liquidez, simplemente. La banca se echa para atrás. Bueno, pues si tú tienes capacidad de prestar, pues evidentemente lo puedes hacer en otras condiciones. Lo mismo, como os decía antes, pones a funcionar más capital. Si no hay deuda, pues lo que haces es que subes la parte de capital. Si tú puedes jugar con toda la estructura de capital de las compañías o de los proyectos, pues lógicamente lo vas balanceando, ¿no? Pero al final, para mí la clave es que tu contrapartida sea una contrapartida especializada y sofisticada. Yo creo que en el tipo de fondos que nosotros tenemos, que son fondos a largo plazo, pues deben de invertir inversores sofisticados y que entiendan lo que están haciendo. Y luego, insisto, el tema de la liquidez para mí es fundamental, ¿no? Pues no puedes tener un activo ilíquido y, sin embargo, tener, en este caso, inversores que nos pudieran pedir el dinero en cualquier momento, porque ahí es donde se genera efectivamente el problema, ¿no? Entonces, yo creo que al final el papel que jugamos entidades como nosotros es complementario a lo que hace la banca. Hemos tenido muchas críticas a lo largo de estos años en el famoso tema del shadow banking, ¿no? Que ahora pues está ya más denostado ese término, pero un poco lo que nos dicen es, y hay un punto de verdad, ¿no? que jugamos con armas distintas y quizás con las cartas marcadas, ¿no? En el sentido de que no tenemos que mantener unos coeficientes, que la banca sí, y eso, bueno, pues nos permite ser quizás más competitivo en determinadas condiciones. Pero yo creo que más que eso, lo que nos permite el intervenir en situaciones como la que estamos viviendo ahora es eso, el tener una contrapartida sofisticada y que invierte con nosotros a largo plazo, y eso pues nos permite entrar en operaciones que probablemente la banca, como decía antes, no es que no pueda, sino que no quiere ir, y en determinados momentos como este, pues que está reduciendo su actividad crediticia, pues deja un hueco a entidades como nosotros, ¿no? Entonces, nosotros nos vemos como una parte más dentro de toda esa cadena de valor, y tratamos de desintermediar efectivamente y poner en contacto a algunos inversores que no tienen la capacidad de originación que tenemos nosotros de operaciones, ponerles en contacto con esas operaciones sin tener que pasar por la banca. Al final somos una alternativa a la banca y, como os decía, totalmente complementaria, y que colaboramos mucho. De hecho, muchas veces hacemos operaciones conjuntamente con la banca. Muchas gracias, José Luis. Mira, me gustaría retomar esa pregunta que
apuntabas casi al final de tu intervención ¿y ahora qué? Yo creo que es un poco una manera de... Manuel y María, una pequeña reflexión. Sí, ¿y ahora qué? Sí, soy yo, creo, que se me ha caído esto. Ahí, ahora. ¿Qué impacto creéis que pueden tener a medio plazo sobre lo que nos comentábamos de los private equity, sobre los venture capital? ¿Qué consecuencias creéis que puede tener? ¿Dónde va a ser necesario aportar gente? Y estamos en el orden que la designéis, Ángel, Santiago y... Yo creo que, efectivamente, como decía en la intervención inicial, yo creo que estos son casos efectivamente bastante idiosincráticos, bastante, yo creo que difíciles o que no se dan habitualmente, pero sí que es cierto que hay lecciones que hay que aprender, que hay que extraer y obviamente aplicar. Algunas de ellas, pues bueno, yo creo que ya han salido, ¿no? El tema de evitar el mismatch entre el activo y el pasivo en términos de duración y también en términos de la capacidad que tienes para gestionar una situación de aumento de los tipos de interés. Tenemos también que preocuparnos de introducir pues, elementos de resiliencia adicionales en la parte de la gestión de la liquidez. Que esto puede ser interpretado de alguna forma como que podría reducir la liquidez que hay en el sistema en el conjunto, pero yo creo que sí que es muy importante preservar los mecanismos que tienen para movilizar sus recursos cuando se produce una situación de este tipo. Yo creo que es muy importante también tener bastante diversificado, en la parte de los bancos, tener bastante diversificado pues, su base de depósitos. Y después, por lo que respecta a la relación de las entidades con los bancos, con la parte financiera, el sector financiero no bancario, yo creo que aquí lo que es muy importante es poner en marcha mecanismos, yo creo que lo comentaba María en su intervención inicial, mecanismos que nos permitan gestionar pues, lo que es el riesgo sistémico y la posibilidad de que ese riesgo sistémico se transmita a los bancos, que a día de hoy en España, en Europa, continúan siendo la base de todo el sistema financiero. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las herramientas macroprudenciales que se han desarrollado en la banca no tienen paralelo en este sector. Las herramientas tienen que ser distintas, obviamente. Aquí en la banca se hace mucho hincapié en requerimientos de capital, lending standards. Quizás en esa parte tengan que ser un poco distintos. Lending standards probablemente sí, porque también hacen actividades de préstamo, pero yo creo que sobre todo hay que centrarse en temas de liquidez. Y desde la perspectiva de un regulador supervisor bancario, pues tienen que ser macro. O sea, nosotros que un fondo concreto, siempre y cuando obviamente no sea sistémico, tenga dificultades, no nos causa muchos problemas, pero que sean muchos. Y esto es muy importante porque si no la alternativa sería intentar proteger a las entidades, a los bancos de ese sector. Y eso básicamente implica reducir las interconexiones. Y sabemos que las interconexiones son muy importantes porque permiten asignar el riesgo a quien mejor lo puede gestionar. Y esto es fundamental. Entonces, pues bueno, este es el equilibrio que hay que buscar. Gracias. O sea, yo creo que lo primero quizás es una reflexión sobre cuál no debería ser la conclusión, ¿no? Y yo creo que hay cierta tendencia a pensar que cada vez que hay una crisis bancaria esto se arregla con más capital, y creo que esta vez no es esa la conclusión. O sea, creo que y deberíamos intentar enfocarnos, yo creo que estoy bastante de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Ángel, o todo, ¿no? Pero bueno, por aportar algo adicional. Yo creo que el fallo de Silicon Valley Bank es básicamente un fallo de supervisión. O sea, de gestión primero y de supervisión después, ¿no? Y aunque es verdad que la regulación de estos bancos se relajó durante la administración Trump, y eso en parte explica algunos de los fallos que hemos visto, esa regulación más laxa no justifica en absoluto una supervisión
manifiestamente inadecuada, ¿no? Yo creo que porque el problema que había de fondo es un problema que es el ABC de la banca. O sea, el ABC de la banca el negocio de la banca parte de un liquidity mismatch inherente al negocio bancario. Entonces, todo en la banca tiene que ver con cómo gestionar eso, y es el ABC de la gestión y el ABC de la supervisión. Entonces, precisamente lo que los bancos aportan al funcionamiento de una economía de mercado es ser capaces de proporcionar medios de pago con un valor nominal fijo a la población, que son la base del sistema de pagos minorista, y al mismo tiempo crédito básicamente a empresas que tienen un valor incierto y variable. Entonces esa es la gestión y eso es lo que la banca aporta, ¿no? Es lo que Mervyn King, en una terminología así un poco, peyorativa, denominó alquimia financiera, pero que yo reivindico. Creo que esa alquimia precisamente es lo que la banca aporta y es lo que tenemos que preservar del modelo de negocio de los bancos. Y eso explica todos los controles internos y externos y toda la regulación bancaria. O sea, que eso, digamos, yo creo que ahí tenemos que reafirmar un poco el entender el modelo de negocio de los bancos, distinguir entre los modelos de negocio seguros y los más arriesgados. Yo creo que eso es otra lección básica de estas crisis, quizás más de la de Credit Suisse. Y efectivamente aquí, como ha dicho María, tenemos que estar relativamente tranquilos en el sentido de que nuestros modelos de negocio son seguros y son digamos, conservadores en comparación con otros, y no todos los bancos hacen lo mismo ni lo hacen de la misma manera, ¿no? En el mundo de resolución, obviamente, creo que hay un montón de cosas que revisar, puesto que, una vez más, se pone en manifiesto que no se aplica, digamos, aquellos estándares internacionales que se acordaron, ¿no? Cómo se produce la absorción de pérdidas, cómo asegurar que bueno, los que tengan que tomar las decisiones en una crisis van a tomarlas de acuerdo a un esquema que yo creo que tiene sentido, pero lo que está fallando es su aplicación. Y luego un tema que he mencionado antes, ¿no? El tema de liquidez en los mercados, creo que nos debe llevar a reflexiones, ¿no? Sobre quizás algunas de las reformas que hemos tomado en los últimos años han tenido un efecto indeseado en términos de reducir la liquidez de los mercados, porque algunos de los jugadores que daban contrapartida en determinadas situaciones no lo están haciendo por una regulación que se lo dificulta o se lo impide, ¿no? Y luego quizás en el debate sobre la proporcionalidad, pues hombre, sí, yo creo que esto es bueno, reafirma un poco el enfoque europeo, en el sentido de que, bueno, hace falta unos mínimos relativamente exigentes para cualquier entidad, independientemente de su tamaño, ¿no? Y que los problemas sistémicos no solo los generan las entidades bancarias grandes, sino que hay entidades medianas que pueden generar problemas sistémicos. Sí, yo creo, yo empiezo diciendo, soy optimista, ¿no? Creo que no tiene nada que ver la situación que estamos viviendo ahora con la que vivimos en los años 2008-2010, la situación de no solo de las entidades financieras, también de las empresas, de los individuos, es totalmente distinta. Estamos en un mundo mucho menos apalancado, no hay un problema de solvencia de las entidades, ha sido puntual de liquidez por situaciones como la que hemos contado antes de SVB, y además yo creo que parte de la bondad de esta situación es que nos puede ayudar a solucionar una situación que no vivíamos hace muchísimos años, ¿no? Como es el crecimiento tan fuerte que hemos tenido en inflación y derivado de esto en tipos de interés, ¿no? Al final, si efectivamente se produce lo que estamos viendo las últimas semanas, ese credit crunch en el que se está reduciendo la capacidad de endeudamiento porque la banca está retirándose, yo creo que eso nos va a ayudar al reducir, como decía antes, la actividad económica, va a ayudar a controlar la inflación de una manera más natural. Esperemos que eso permita que no haya que subir más los tipos de interés, sino más bien lo contrario, ir hacia niveles más neutrales, no a tipos cero, que evidentemente es una situación atípica que hemos vivido durante muchos años
y que tiene riesgos, al final es como el drogadicto, ¿no? Que se aficiona y se acostumbra a una situación que no es normal y llega un momento en el que casi asumes que siempre tiene que darse esa situación, en este caso es tipos cero y no es sano, ¿no? Entonces yo creo que la situación que tenemos ahora nos debería ayudar a que de una forma más o menos natural pues todo se fuera equilibrando, se fuera regulando, y yo creo que va a ser una situación más transitoria. En el sector nuestro sí que hay un tema que veo con cierta preocupación, y es que en nuestro sector hay gestores muy jóvenes. No es que tenga nada evidentemente contra la gente joven, pero simplemente no han vivido situaciones que hemos vivido nosotros, ¿no? Yo llevo ya cerca de 35 años en el sector financiero, he vivido muchas cosas, ¿no? Tenemos gestores en nuestros equipos que solo han vivido unos años realmente de crecimiento muy fuerte, ¿no? Y entonces es importante que haya control, que haya unos comités de supervisión que efectivamente estén encima de cómo se están gestionando las cosas, que en los comités de inversión pues efectivamente haya gente que ha vivido situaciones distintas, pero insisto, es un tema de pura experiencia en distintas situaciones, y luego, bueno, pues sí que establecer algunas limitaciones. Yo soy un convencido, como os decía antes, de la especialización, cada uno llega donde tiene que llegar, lo mencionabas tú antes también, Ángel, está muy bien que cada uno cubra la parte que tiene que cubrir por especialización. Algunos límites hay que poner. A mí me preocupa el apalancamiento, por ejemplo. O sea, nosotros invertimos mucho en private equity, tenemos unos 5.500 millones de euros en esa parte. El private equity por sí ya tiene apalancamiento, las compañías tienen su apalancamiento. Si tú además a nivel fondo le metes deuda, pues claro, si todo va bien, las rentabilidades se disparan, pero asumes mucho más riesgo que alguien que simplemente está invirtiendo en una compañía que por supuesto ya tiene deuda por sí, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que dar una vuelta a temas como ese, o incluso fondos de deuda que tienen deuda, el fondo propiamente dicho, pues de nuevo, si las cosas van bien, estupendamente, pero como no vayan bien, puedes tener un problema serio. Entonces yo creo que hay que regular determinadas cosas, pero también dejar una cierta bueno, pues libertad también para poder llegar, insisto, donde la banca tradicional no está llegando, porque la actividad tiene que seguir funcionando y es importante que haya ese complemento, ¿no? Nos encantan los optimistas como los. Yo he sido demasiado optimista pensando que teníamos un minuto para representar a María, pero si queréis hacer alguna reflexión sobre lo que ella nos dejaba antes, simplemente está el marco regulatorio preparado para afrontar la segunda parte del título que habéis legal, para afrontar los riesgos que va a sufrir de la parte no bancaria del sector financiero. Si queréis hacer una reflexión en un minuto y así damos la despedida recogiendo esa palabra. Bueno, yo en parte ya me he referido a ello en la anterior intervención, ¿no? Yo creo que efectivamente ahí el marco se puede y se tiene que completar. Yo creo que desde la perspectiva de un regulador o un supervisor bancario se tiene que completar, sobre todo en la parte macroprudencial. Las herramientas tienen que ser distintas que las de los bancos, por lo que he comentado anteriormente, pero efectivamente yo creo que sí, porque como decía, la alternativa es proteger al sector bancario y yo no creo que eso sea la solución óptima. Bueno, yo quizás una referencia un poco a la nueva frontera, ¿no? de la que yo hablaba antes, ¿no? Del mundo cripto, stablecoins, DeFi. O sea, yo creo que ahí sí que hay retos regulatorios, ahí apenas hemos empezado. Yo creo que uno de los retos más claros es que hay una regulación con una mínima consistencia internacional, porque Europa, como casi siempre, va por delante. Estados Unidos, pues, bueno, de momento no termina de hincarle el diente, digamos, y bueno, yo creo que eso es un área donde la necesidad de estándares internacionales es especialmente palpable y especialmente difícil, por cierto, porque aquí todo esto no es solo un asunto de los reguladores bancarios o financieros, ¿no? Aquí están involucradas autoridades de muy distinta naturaleza, ¿no? De competencia, de protección de datos, de, en fin, telecomunicaciones. O sea, hay un montón de distintos digamos, prismas, ¿no?
que confluyen en todo este mundo, digamos, tan amplio de esa nueva frontera de Big Tech, FinTech, cripto, DeFi, en fin, y con una complejidad técnica también grande, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo coincido. En esos campos, sin duda, queda por regular y, sobre todo, desde mi punto de vista, porque esa parte afecta a inversor no profesional, no sofisticado, ¿no? Que para mí esa es la distinción fundamental. Cuando la contrapartida es un inversor no profesional, no sofisticado, hay que regular más y hay que proteger más. Cuando es un inversor profesional y sofisticado, lo que tienes que regular es que haya transparencia total para que pueda tomar sus decisiones adecuadamente, pero evidentemente la regulación puede ser más laxa en ese sentido, puede permitir hacer cosas que quizás con un particular no deberíamos de permitir. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias a los tres. Vamos a poner luces largas sobre un tema sobre el que queríamos poner foco esta mañana y yo creo que nos ha quedado a todos un poco más claro el universo de la financiación no bancaria y de la solidez del sistema bancario que tenemos en España y en Europa. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.